adopta las características del signo donde se va a encontrar en los próximos días o en las próximas semanas. Cada uno de los planetas tiene velocidades distintas. Ahora por esta época estamos teniendo un tránsito de Venus en los finales o parte de lo que son, en este caso, el signo de Virgo, haciendo un trabajo de finales y sobre todo en un signo que no le agrada mucho. Venus es un planeta demasiado cálido y demasiado relacionado con el buen vivir, por así decirlo, y con las buenas relaciones y las buenas cosas que nosotros queremos en nuestra vida. Entonces vamos a tener una Venus que sale de una zona tan incómoda como lo es Virgo y que empieza a trabajar en el mejor signo en el que puede estar Venus, y esto es Libra. Cuando Venus entra en Tauro, nos habla de una riqueza muy material o de unos vínculos y de unos valores que son muy tangibles. Por ejemplo, veíamos al inicio del año cuando teníamos Venus en Tauro acerca de las relaciones de la economía o de los valores o a lo que nosotros le podemos dar valor de manera externa. Ahora vamos a tener el final de Venus en el signo de Virgo, porque esto va a pasar en este fin de semana que vamos a tener para jueves, viernes, sábado, y vamos a tener una Venus el domingo o este fin de semana ya vibrando más en el mejor signo que puede estar y en el signo de las armonías, que es Libra. Cuando Venus entra a Libra, pues hay todo un acontecimiento y hay toda una fiesta, llamémoslo así. Hay una fiesta en el zodiaco cuando Venus llega a Libra, es como la coronación de Venus, porque es el mejor lugar donde podemos tener a este planeta. La energía venusina siempre es la misma. La energía venusina es la calidez, es la belleza, es lo armónico, es lo estético. Venus es el planeta que nos da gusto, gusto por vivir, es el color rosado, por eso también quise hacerle homenaje a Venus con el color rosado. Venus también es ese planeta que nos va contando una historia acerca de los placeres de la vida o a lo que nosotros le sacamos disfrute. Por eso Venus y el gusto están muy relacionados. El gusto por vivir, el gusto por sentirme mejor, el gusto por estar cómodo, estas comodidades, cuando nosotros decimos me siento cómodo en esta relación o no me siento tan cómodo o no me estoy sintiendo valorado o quisiera sentirme de una manera distinta, todos estos sentirme, todas estas energías de sentir, eso es Venus. Es muy fácil conectar con la energía de Venus en nuestra carta porque aunque cada uno de nosotros evidentemente vamos a tener a Venus en un lugar distinto, en una casa distinta y en un signo del zodiaco distinto, lo que sí es muy cierto que cuando Venus está en el signo de Libra, toda la parte armónica de nuestra carta y más con los planetas que vamos a tener, la relación que va a estar haciendo Venus este fin de semana, pues está genial para poder hacer temas de pareja, para poder hacer matrimonios, para poder hacer vínculos que nos permitan relacionarnos con otras personas. Yo creo que la energía de Venus en Libra es de lo más destacado que podemos tener, incluso a cuando Venus está, por ejemplo, en el signo de Piscis. Eso lo veíamos a inicios de este año y hacíamos unos live y unos insight acerca de hasta dónde podríamos conectar con esta energía venusina o hasta dónde se podría llegar a tomar como de pronto fantasiosa, una Venus por allá en Piscis. Ahora una Venus en Libra se encarga mucho de armonizar, se encarga mucho de igualar y Venus en Libra es la mejor oportunidad que nosotros podemos tener para relacionarnos con los demás, relacionarnos con la familia, relacionarnos con la pareja, relacionarnos con los hijos, hacer vínculos, formar vínculos y que esos vínculos pues tengan una relación y tengan una equidad. ¿Qué es lo que buscamos cada vez que nos relacionamos con alguien? Sobre todo en temas de pareja, porque aquí es donde se une, hay un dicho, hay un refrán que me encanta y yo creo que esto es muy Venus en Libra, se une el hambre con las ganas de comer. Entonces, calculen ustedes, el hambre con las ganas de comer se unen. Eso es Venus en el signo de Libra. Es como encontrar el tornillo y la tuerca, es encontrar esa mancorna que nos permite disfrutar mucho más las relaciones del otro. Pero vamos a bajar un poco las líneas del live que estamos haciendo ahora. Ayer tuvimos y hoy para amanecer una luna llena en el signo de Aries, esto ya lo veníamos nombrando, ya está por ahí signo a signo para cada uno. Hoy martes, en este caso 7 de octubre, ya a la altura de hoy martes podemos empezar a percibir las alianzas que se van a empezar a realizar en nuestra vida. Por lo general hay un triángulo que se está formando
un triángulo entre tres planetas fundamentales y uno de esos planetas es el protagonista de hoy, que es Venus en los primeros grados de Libra. Los primeros grados de Libra en nuestra vida no son cualquier cosa. El planeta Venus, cuando se ubica justo en ese punto, es el contrario del grado cero o donde empezamos a hablar de la astrología o el famoso lugar o la visión de la grieta cósmica, que es donde se une la parte o la circunferencia y donde podemos decir que empieza la astrología a funcionar. Por eso se celebra mucho en el grado cero de Aries, cuando empezamos a trabajar el calendario astrológico y de ahí empezamos a tener, por ejemplo, se toma en cuenta para la horoscopía, se toma en cuenta para muchas actividades. Ahora tenemos a una Venus al contrario. Venus en Libra nos ofrece no solamente el cambio de estación, porque ya estamos en el tema de otoño, sino que también nos permite llegar a un punto de negociación y vamos a ver una Venus en un star point distinto. Venus va formando en su tránsito una estrella. Por eso esta estrella o la relación que puede tener Venus en nuestra carta es bien interesante porque siempre que Venus está en unos puntos estratégicos, conocemos a alguien, nos relacionamos con algo, son momentos donde conocemos una persona que tiene un significado en nuestra vida, no solamente en el sentido de pareja, sino puede ser un sentido laboral, puede ser en un socio, puede ser también en algo que nosotros queremos sanarnos. Venus también es el planeta que busca la sanación. Entonces, este tránsito que vamos a estar viviendo para este fin de semana y todo lo que va a ser el recorrido de Venus en Libra es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para relacionarnos, para hacer alianzas, para hacer sociedades y lo más importante, Venus en Libra nos conecta mucho con la energía del amor. Entonces, para todos aquellos que de pronto todavía no están en una relación o que de pronto todavía estamos como mirando hacia dónde o cómo son las inversiones venusinas a través del valor emocional, pues esta va a ser una excelente época para coincidir. ¿Si han utilizado esa palabra alguna vez ustedes en la vida, esa palabra de coincidir? O qué bueno que hayamos coincidido, o qué bueno poderte conocer, o qué bueno que estoy sabiendo o estando en sincronía contigo en alguna cosa. Repito, no tiene que ser única y exclusivamente temas de pareja. Puede ser de maestro, puede ser de vida, puede ser de tantas relaciones que nosotros podemos tener. De eso es lo que nos va a estar hablando Venus en Libra y va a ser un mesecito largo en lo que vamos a estar conectando con esta energía. Muchos de ustedes, pueda que en sus cartas natales ya de nacimiento tengan a este planeta en ese mismo signo, Venus en Libra. Entonces va a ser el retorno para muchos de ustedes de empezar a, su nombre lo dice, retorno, empezar a recargar, empezar a retomar nuevas relaciones, nuevas actividades. Lo que más me gusta de este tránsito de Venus en Libra es que damos con la persona correcta, es conocer la persona correcta en el momento correcto, en el lugar adecuado. Y como hay tanta energía de Aries y como hay tanta energía ahora con esta luna llena que tuvimos ayer, y de entrada pues Venus es una antesala, es también la luna y Venus poniéndose en un contexto de armónico, la gran importancia de lo que son las relaciones. Hay algunas preguntas que ustedes me han hecho en el canal de YouTube. ¿Cuál es la diferencia entre Venus en Tauro y Venus en Libra? Porque claro, Venus es un planeta que es regente de dos signos. De una parte tenemos todo el ejercicio que pueda estar haciendo Venus como planeta regente de Tauro y de otra parte lo que estamos viviendo este fin de semana que va a ser una Venus en el signo de Libra. Tauro y Libra tienen dos características muy antagónicas. Tauro es un signo de elemento tierra y Libra es un signo de elemento aire. Los elementos en la astrología nos van marcando la pauta de hacia dónde se están moviendo las capacidades esféricas y hacia dónde nosotros podemos relacionar un elemento con la cotidianidad. Ejemplo, Tauro, al ser elemento tierra, está conectándonos mucho con lo tangible y con lo que nosotros podemos ver, tocar y tiene un sentido de valor, como lo es, por ejemplo, una joya, como lo es una casa, como lo es el papel moneda. Por eso Tauro vincula aquellos valores que son tangibles y nosotros los podemos apreciar a través de los sentidos. En cambio, lo que vamos a tener este fin de semana es totalmente distinto. Si es Venus, sí tiene que ver con los valores, sí tiene que ver con lo que me gusta, pero no en un sentido físico, no en un sentido palpable, tangible, material, no es taurino.
sino que entra en el signo de Libra. ¿Cuánto tengo yo la capacidad de valorar al otro, valores, de generar un valor hacia el otro, no por lo que tiene, Tauro, su bolsillo, sino por lo que es, elemento aire, por cómo piensa, por cómo es conmigo, por cómo es con él mismo? Incluso muchas veces nos llama la atención alguien por cómo ese alguien ni siquiera es con nosotros, sino nos puede llamar la atención esa otra persona, pero como esa persona es con ella misma o con él mismo. Cuando nosotros apreciamos esa belleza, eso es Venus. Eso es apreciar la belleza que hay en el otro de comportamiento con él mismo. Eso dice mucho de una persona, porque ahí empezamos a analizar, bueno, si esta persona, Venus en Libra, es un signo muy analítico, aunque no lo crean. Venus en Libra, por ser aire, conecta mucho con el pensamiento, con la capacidad de comprender a qué le da valor el otro. Entonces, si tú ves una persona y dices, wow, esta persona se administra consigo mismo de esta manera, se maneja así, eso es atractivo, eso puede llegar a ser atractivo. Por ejemplo, la disciplina en alguien puede llegar a ser atractivo, la forma de hablar, puede llegar a ser atractivo por lo que vale esa persona. Entonces, Venus en Libra nos empieza a conectar con los valores de las relaciones y los vínculos y hasta dónde me gusta compartir o vincularme con esta persona. Lo cierto es que no solamente tiene que ver con temas del amor, sino también tiene que ver con los temas de empatía y hasta dónde generamos unos vínculos sólidos donde así no sea única y exclusivamente enamoramiento. Ojo que este tema va por ahí. Este tema también va a un cliché, porque sí, Venus es el planeta que rige el amor, pero recuerden que también una de las ramificaciones del contexto amor puede llegar a verse transgiversado un poquitico, puede llegar a enredarse un poquitico con Venus en Libra en los temas del enamoramiento o la famosa fase del Eros, ¿no? Lo que conocíamos en los libros de la astrología cuando nos presentaban Eros. ¿Y cuál es Eros? Entonces también es la ensoñación o la capacidad de generar ese faltante hacia afuera. Entonces Venus en Libra nos va a poner en dos situaciones. Como Libra es el signo del otro, Libra es el signo de la balanza, donde hay algo en este lado y hay algo del otro lado y empezamos a sopesar o empezamos a trabajar o a contener, pues ahí es donde vamos a recibir mayor importancia o mayor influencia en la relación del vínculo y hasta dónde me puedo yo enamorar. ¿Quién no se ha enamorado en la vida? Yo creo que todos alguna vez nos hemos enamorado. Eh, Diríamos que el tema del enamoramiento, negar el enamoramiento, pues calculen ustedes. Esta parte de Venus en Libra nos recuerda el gran valor que nosotros podemos encontrar y el gran aprendizaje, porque Venus es un planeta que le gusta enseñarnos mucho a través de las dinámicas de los vínculos, sobre todo cuando está en Libra. Venus también es el planeta que nos va vinculando en la relación de amar y enamoramiento. Estas dos líneas de amor y enamorarme, atracción, ¿por qué no decirlo? Vínculos sexuales, intimar. Venus también es esa capacidad erótica, por ejemplo, o una visión erótica que pueda tener acerca de mí o acerca del otro. De todo eso vamos a estar hablando hoy martes 5 de octubre, del tránsito que vamos a tener de Venus en Libra, que va a aplicar para cada uno diferente, tanto para los que ya están en una relación como para los que no están en una relación, porque de eso no nos vamos a salvar ninguno. Veo que les gusta el tema, no sé si les gusta el tema o a lo mejor no tengo sonido porque los veo muy conectados en la charla, pero no hay muchas opiniones. Voy a revisar si aquí hay internet y si alguno de ustedes me puede escuchar. A ver si aprovecho para saludarlos a los que están en TikTok, a los que están en Instagram. No sé. Martes 7 de octubre. Gracias, gracias. Martes 7 de octubre. Sí, estoy por ahí en el 5 de octubre. Martes 7 de octubre, gracias. Gracias, corrijo. Ya por aquí hubo luz verde. Gracias a Luisa que me corrige. Sí, yo dije, creo que dije martes 5. Estoy por allá todavía en el domingo. Martes 7 de octubre. No se oye, dicen por acá.
Ah, de razón, no se oye en YouTube. Ya entendí. Dice Pancho, no se oye. No se oye, claro, ahora entiendo por qué no opinaban, no se oye, no, pues hay alguna falla de las líneas, ya se me hacía extraño, ya se me hacía extraño que nadie decía algo, claro, es que no se está escuchando en YouTube. Bueno, voy a tratar de mirar, voy a tratar si mirar, podemos mirar a ver la fecha y demás. Miramos acá el sonido. Bien, ¿cuándo va a ser la fecha? Voy a compartir con ustedes la fecha. A ver, por aquí. Esta fecha está bien interesante. Aquí estoy compartiendo la carta de lo que va a ser. Si la miramos, yo creo que aquí ya nos puede aparecer. Esta es la carta de la entrada de Venus en Libra. Venus en el signo de Libra. ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser este fin de semana. O sea, esto es prácticamente de ya para allá. Ustedes saben que una semana se pasa muy rápido y este tránsito pues más. Ventajas de este tránsito de Venus en Libra. Activa mucho los temas de gusto, los temas de pasión, pero no es esa pasión de Marte. Digamos que las energías que maneja Marte son quizás un poquito más, son un poco más fuertes y son un poco más llevadas hacia la dinámica de accionar y etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver. En cambio, Hmm, ¿cuál es la sombra de Venus en Libra? Me pregunta por acá Marisol. Esa pregunta está genial. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la sombra en Libra? ¿Cuál podría ser la sombra en Libra? Beber del veneno. ¿Ustedes saben cuál es el veneno? El beber del veneno del amor. ¿Cuál es el veneno del amor? El veneno del amor. Hay un veneno del amor. Y gracias porque mira, por esa pregunta que hizo Marisol, me acordé del veneno del amor. ¿Cuál es el veneno del amor? ¿Quién conoce el veneno del amor? Voy a darle un premio, gracias a Marisol por haber preguntado, pero voy a darle un premio a la persona que sepa cuál es el veneno del amor. Ustedes deben saber cuál es el veneno del amor, porque si estamos hablando de Venus en Libra, pues también hay que hablar del veneno del amor. No, no es el sexo, el rencor no es el rencor. ¡Ah! ¿No saben cuál es el veneno del amor? No lo puedo creer de razón. No lo pueden creer, la obsesión, no, ese no es el veneno del amor. Confort, Venus en Escorpio, no, no tiene nada que ver con Venus en Escorpio. El veneno del amor. Obsesión no tiene nada que ver con la obsesión, no. El miedo, el sexo, la lujuria, no, eso no es el veneno del amor, eso hace parte del amor. No, la idealización, no, ese tampoco es. El miedo, tampoco es. No puedo creer que a estas alturas del partido no sepan cuál es el veneno del amor. El veneno del amor, el sufrimiento, no, eso es otra cosa, no es por ahí. El veneno del amor, a ver, leemos por acá en que por qué estás hablando del veneno del amor, Javier, porque el título que estamos desarrollando hoy es la entrada de Venus en el signo de Libra. La entrada de Venus en el signo de Libra. Venus es el planeta que nos relaciona o nos vincula con los demás. Es la parte donde nosotros socializamos la compasión, complacer, no el veneno del amor. No lo puedo creer. Mira qué preguntaza. Aplazados todos, dice. Rosana dice, ¡ay! Ya la dijo Graciela. Mira, Graciela, la gran ganadora del día de hoy, martes 7 de octubre, es Graciela. Ahí lo acaba de decir Graciela. Muy bien, Graciela. Ese es el veneno del amor. El veneno del amor, ya lo dijo Graciela. No es el odio, no es el egoísmo, no es esto de recíproco, no. Recíproco los negocios. Las relaciones nunca son recíprocas. Nunca, nunca, nunca. Una relación no es recíproca, jamás. Mm, mm.
Es como decir que la balanza está todo el tiempo igualitica, sí, entonces eso es recíproco, igualitico, sí, entonces de aquí viene y de allá, no, no, no es por ahí. La idealización, el desamor, el veneno del amor es el enamoramiento. Ya lo dijo por acá Graciela. El enamoramiento. El enamoramiento es el veneno del amor. Dicen por aquí el control, la mentira, el control, Javi. No, no es el control, la falta de comunicación, no. Lo tóxico, no. Venus en Libra, dice Graciela. Tengo Venus en Libra. Ah, pues de razón. Graciela, como tiene a Venus en Libra, pues por eso lo conoce. Conoce muy bien cuál es el veneno del amor. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poquitico de esto. A través de los tiempos, nosotros nos hemos vinculado y nos han enseñado y tenemos una manera o hemos aprendido una forma en la que se supone debemos o tenemos que amar. Eso es lo aprendido, la parte conocida. Dentro de eso aprendido y dentro de los estándares sociales, políticos, religiosos que nos ha vendido el mundo externo, pues se dice que parte de la relación o se supone que vamos a ser felices o vamos a tener unas mejores relaciones y unos mejores vínculos cuando nosotros encontramos la pareja perfecta. Vamos a vivir el idilio del amor cuando estemos en una pareja perfecta. Incluso, más aún, hay personas que suelen decir, yo nunca me he enamorado en la vida. Yo nunca he sentido ese enamoramiento. Tan sabroso que es enamorarse. Con razón tengo Venus en Aries. Sabroso pero peligroso. Sabroso pero peligroso. No todo lo que es sabroso es sano. El enamoramiento es como el dulce. Es muy rico en boca, pero una vez lo pasas, hace estragos por dentro. Igual que el azúcar, ¿no? Como tanto postre. Es muy rico en boca, claro. ¿A quién no le encanta un postre? Pero una vez lo pasamos, no es que alimente mucho. El enamoramiento es igual, como dice Marisol. Es algo que puede llegar a ser sabroso, pero peligroso. ¿Y por qué estamos hablando? Porque peligroso por el tema del el veneno. Por eso el veneno del amor es el enamoramiento, enamorarse. Y aquí viene una controversia y viene un tema bien interesante ahora con Venus. Yo voy a ir señalando acá para que ustedes lo puedan tener. Yo sé, este es un tema que inquieta mucho. Aquí tenemos a Venus en el grado cero de Libra. Vamos a colocar por acá Venus. Venus nos conecta mucho. Venus nos conecta mucho con el valor. Entonces, una de las partes que rige Venus es a través del sentir. Venus conecta mucho con el sentir, lo que nosotros podamos sentir. El peligro de Venus en Libra es caer en el tema del enamoramiento, que ese no es el problema al final del día, porque no es que sea pecado enamorarse. Uno, dos, tampoco es que sea malo enamorarse, no. Enamorarse, empecemos a darle la línea que es totalmente natural, es algo que nos ocurre a las personas, a los seres humanos, nos enamoramos y eso está bien, eso hace parte del proceso de la vida. ¿Por qué se le dice al enamoramiento que es el veneno del amor? Porque nosotros le damos una interpretación errónea, le damos una interpretación que no es. Colocamos los estándares del enamoramiento en un sitio que no es el adecuado. Entonces, al colocarle o al darle una interpretación distinta, es donde nosotros entramos en una fase de lo que algunos de ustedes dijeron, sufrir o empezar a generar este punto de dolor o punto de sufrimiento. Esa es la parte del veneno del amor. Entonces, el tema no es que enamorarse sea malo, no es completamente natural. El punto es qué hacemos con eso o qué hacemos después de estar percibiendo eso, hacia dónde lo llevamos o hacia dónde se empieza a catapultar en nuestra vida. Ahí es donde se puede volver en un punto o ahí es donde se puede volver en un lugar difícil que nosotros no podamos solucionar. Ese es el tema con el enamoramiento, ¿sí? Por eso las estadísticas que nos marcan que cuando nosotros estamos en esta fase de enamoramiento es cuando perdemos más sentido límbico. Y el sentido límbico está relacionado con la capacidad de analizar, pensar y generar una respuesta óptima, o por lo menos que nos favorezca a nosotros. Ese es el punto clave con el enamoramiento. Entonces, se vuelve un veneno por el no manejo o no saber qué manejo darle a la parte del enamoramiento, sobre todo ahora que Venus va a estar en Libra.
Está demostrado científicamente, ¿no? Esto no es que me lo inventé yo no me estoy inventando hoy el tema del enamoramiento. El punto es que científicamente está demostrado que cuando nosotros estamos en un estado de enamoramiento, la parte límbica se inhibe. Entonces, ¿qué ocurre cuando la parte límbica logra inhibirse y la parte neocortex, que es la analítica, se pone un poco más estrecha? Nosotros perdemos capacidad de visión, perdemos capacidad de interpretación y de tener un punto crítico o de ser muy objetivos. Cuando estamos en esta fase de enamoramiento, por lo general, estamos impedidos para ver más allá o ver al otro desde la realidad. Eso es lo que pasa con este efecto, con esta sustancia. Incluso podemos llegar a ver la otra persona o llegar a ver la agresión del otro como una forma de amar o como algo muy bello o como algo que así es la otra persona. Por eso es que se le tipifica al enamoramiento como el veneno del amor, cuando nosotros creemos que eso es amor. Entonces es un tema más interpretativo y no es porque tengamos que no nos pase o si nos ocurra. Dora dice por acá, tan analítico pero no actúa. Exacto, algo por ahí puede ser. Amor platónico, una de esas. Los celos son miedos muchas veces. Interesante, es como estar adormecidos o bajo los efectos del alcohol. Exactamente, exactamente. Entonces, no es que estar enamorado sea un pecado. ¿Cuál es la parte negativa de Venus en Libra? Caer en las mieles del enamoramiento. Ese es el tema. Que podemos caer ahí porque es algo biológico. Digamos que desde el punto de vista psicológico, incluso neuronal, no está bajo nuestro control. Realmente nosotros no podemos determinar o no somos dueños del enamoramiento. Nosotros no podemos decir, me voy a enamorar de esta persona o de esta no, si no es algo que nos ocurre. Entonces, este es un tema que nos va pasando a todos, ¿sí? Lo que pasa es que la idealización del otro es otra cosa. Yo puedo estar idealizando a otra persona y no necesariamente estar enamorado de esa persona. Entonces, cambia. Carol, para Carol que comenta, a veces la idealización está por otro lado y el enamoramiento va por otra línea. En el enamoramiento, por lo general, surge mucho efecto con la cercanía, con el vínculo más cercano que tiene Venus en Libra, que es a través del otro, comúnmente llamado mi pareja, mi novio, mi posesión, mi esposo, mi esposa, mi de mío, mi de que me pertenece. Entonces el enamoramiento va más hacia la línea de pareja. En cambio, la idealización, yo puedo estar idealizando a mi papá, puedo estar idealizando a un amigo, puedo estar idealizando a mi jefe, puedo estar idealizando a otra persona. Entonces va más por ese lado, ¿no? Va más por el punto de puedo idealizar una relación y no necesariamente estar enamorado de esa persona. Entonces, idealización y enamoramiento son dos fases distintas. No necesariamente la una tendría que ir precedida de la otra. Digamos que acá sí se marca la diferencia. Dice por acá Gisela, el cortex no deja de analizar desde la realidad. Exacto, ese es un punto clave que vamos a tener con Venus en Libra. Entonces, tener cuidado no porque no pase, sino qué hacemos nosotros con eso. ¿Sí? No es que enamorarse sea malo, ni más faltaba. Es un proceso de la vida, nos va a pasar, pero no necesariamente nos ocurre porque tengamos que realizar un punto distinto. Esta entrada de Venus en Libra va a tener un aspecto astrológico con Plutón y va a tener un aspecto astrológico con Urano, que también va a estar a 0 grados en el signo de Géminis. Entonces se nos va a formar un gran triángulo, como ustedes lo pueden ver. Lo coloco ahí en rojo, que los triángulos siempre van en verde, pero que en este caso sea un punto de colocarlo en rojo. Venus. Este fin de semana se activa la energía del mensaje del amor. El mensajero del amor empieza, no porque sea Mercurio, sino que Venus se ubica en una parte astrológica que es 0 grados de Libra y esto va a estar haciendo unas líneas de triángulo, la parte triangular de lo que es la comunicación, los demás, la parte sociable y también la capacidad de vincularnos en nuevas relaciones. No es ni malo, no es bueno, muy benéfico, muchas relaciones van a cambiar su dinámica, muchas relaciones se van a transformar. No es un aspecto astrológico que por lo general
suela tener un tinte acerca de terminar o acabar o romper, por el contrario, su función es unir. Solo que tenemos un pequeño ingrediente, tenemos un adicional a todo lo que estamos diciendo acá. Y el adicional es que al mismo momento que Venus va a entrar en el signo de Libra este fin de semana, vamos a tener una oposición con el que ustedes acaban de nombrar. La oposición entre Neptuno, la idealización, oposición de Neptuno hacia Venus. Esto sí que ha traído hasta guerras, la idealización entre Neptuno y entre Venus, entre la forma de amar y ser amados y demás. Te entiendo, dice por acá Mallorca, y somos de Mallorca ambas. Pues muy bien, está genial. Vamos a mirar. Me ha pasado que he idealizado más. Muy bien, está por acá, entendido. Nací a las 6 de la mañana, muy bien. El enamoramiento sin conciencia es un veneno, pero el enamoramiento es hermoso, te permite conocerte a ti mismo, a vivir la emoción, que es parte de vivir. Claro, sí, una de las funciones del enamoramiento es suplir la necesidad que estamos teniendo, la necesidad carente. De hecho, hay una estadística psicológica que marca mucho. Por lo general, las personas con mayor vacío, con mayor carencias, son las más tituladas a caer o a vivir la sustancia del enamoramiento, o somos, porque esto nos aplica a todos. Sí hay una gran diferencia entre quien se está, digamos, asistiendo y la persona que se está visualizando y se está observando en relación a la persona que no lo hace. Digamos que aquí sí hay una gran diferencia y marca unas vertientes distintas. Sí, en eso está totalmente de acuerdo. Un espejismo, dice Easy, claro, este es el espejismo, Venus-Neptuno. Entonces, pues muy tierno y muy bonito la entrada de Venus en Libra, muy conmovedor a todo lo que nos invita a trabajar en temas de relaciones. Es una gran oportunidad para hacer grandes alianzas, para hacer grandes desarrollos también con otros, para buscar vínculos, todo tipo de vínculos que nos permita tener mejor capacidad de comunicación, que nos permita también trabajar en una masa y en un sentido común excelente, muchos acuerdos, es como la semana de los acuerdos, pero también la parte negativa que tiene, digámoslo, desde un punto de vista, si podemos verlo como el lunar del evento, es Neptuno. No es porque Neptuno sea malo, sino que Neptuno desde Aries y Venus desde Libra ofrecen un ángulo que también muchas relaciones entran en una fase de cambio. Muchas relaciones a partir de este fin de semana entran en una relación, en un ambiente de transformación o las ganas y la sensación de cambiar la manera en la que se viene llevando la relación. Si por lo menos ya hay una relación o ya hay un vínculo, es comenzar a cambiar esto. Venus en Libra no solamente nos conecta con personas nuevas, sobre todo por el sentido trígono que tiene con Urano y Plutón, sino que también nos pone a revisar mucho cómo están las relaciones actuales, las relaciones que hemos venido trayendo hasta el hoy, las relaciones que tenemos en la actualidad. Y eso vincula mucho los temas de pareja. Es un excelente momento para conectar también con una persona que tenga ideales o que tenga también la misma visión de gustos. Por lo general, estos ambientes generan. El veneno es el Neptuno. Recuerden que Neptuno, al ser un planeta transpersonal y al ser un planeta que trabaja mucho en las líneas del inconsciente, lo oculto, Neptuno tiene como parte negativa o como parte oscura lo que nosotros no podemos ver o a lo que podemos llegar a volvernos adictos. Por eso Neptuno también en la astrología rige cierto punto de drogas o cierto punto de adicción, ¿sí? Al alcohol o algún tipo de sustancia. Eso es típico de verlo con Neptuno. Al tener este ambiente o esta posición astrológica, quizás lo que más cuidado debemos estar o más alertas en este tránsito de Venus en Libra, lo que hemos venido mencionando, caer en las mieles de la idealización o el enamoramiento, eh, que no es que sea falso enamoramiento, simplemente es muy individual. A esto lo que nos invita también Neptuno es a ser conscientes que es una sustancia que nosotros vamos a tener y nos pertenece a nosotros y por ende debemos hacernos cargo nosotros sin vincular con Venus en Libra al otro.
digamos que sin achacarle esto a la otra persona, ¿sí? Que puede llegar a dar lugar a esta parte. A ver, en TikTok, dice por acá, Venus en Virgo, casa 5. Flor de Jazmín ha dicho, nací, dice por acá, saludos desde Argentina. Caro, la dependencia emocional. Hablan del miento en el amor, exacto. Yo soy, dice por acá, Venus en Virgo. Un abrazo. ¿Cuándo va a ser esto, Javier? Esto va a ser el fin de semana. ¿Es muy positivo? Sí, si lo miramos desde el punto de vista de anclaje que tiene Venus con Plutón y Urano, claro, es muy positivo para avanzar y para traer cosas buenas. Con Sol en Géminis. Mi pareja Libra y yo Sagitario. Mm, Mira que más que tener que ver a algo, digamos que más que a lo individual, este es una posición astrológica que beneficia a todos los signos. Realmente no es tanto que tenga que ser únicamente a los que tengan a Venus en Libra. Aquí va a estar beneficiando mucho a varios signos del zodiaco, digamos que a todos, por los temas de Plutón y de Acuario. Ya era necesario también que Venus en esta posición llegue a acuerdos que si lo miramos un poquito a nivel mundial y si lo miramos un poquito a nivel colectivo, pues vale la pena que se lleguen a algunos acuerdos, acuerdos migratorios, acuerdos económicos, acuerdos de documentos, acuerdos de papeles. Yo creo que todos sabemos cómo está el mundo actualmente con el tema de los acuerdos. Entonces esto va a ser muy benéfico en ese sentido de poder buscar un punto medio de negociación. Entonces, estos puntos medios de negociación permiten que a través de estos acuerdos se generen nuevos vínculos. A ver, los leo por aquí. Dice Gisela, Venus en Leo en la casa 3, Sagitario, María Fernanda, ascendente en Géminis, Sol. Bueno, esto sí me parece interesante. ¿A qué signos va a beneficiar más esto que tú mencionas? ¿A qué signos va a beneficiar más? La entrada de Venus en Libra evidentemente toca mucho a Tauro. Entonces, Tauro es un signo beneficiado, aunque no esté pasando mucho allí, el hecho de que Venus tenga un aspecto armónico entre Plutón y Urano beneficia mucho a las personas de signo Tauro. Si eres ascendente, Sol o Luna Tauro, la entrada de Venus en Libra es un punto de anclaje positivo y un punto de apoyo y de acompañamiento para el resto, no solamente en parejas, sino en sociedades y en muchos temas. Entonces, aquí está interesante esto, ¿no? Es tres signos que la van a sentir muchísimo. Hay tres signos que van a estar desbordando amor por todo lado. Y esos son Acuario, claramente, o donde tengas tú una energía de Acuario, si eres ascendente en Acuario, Sol o Luna Acuario, también esto aplica. Géminis, los geminianos, imagínate, Géminis que se enamora y se desenamora de un día para otro, calculen ustedes, ahora más que nunca, con Venus ahí haciéndole cuarto. Y Libra, también, calculen, son tres signos que van a estar muy activos en los temas del romance, en los temas del amor, muy fluido, ¿no? Digamos que esta es una capacidad. Géminis es un signo mutable, entonces le fascina los cambios en los temas emocionales, logran cambiar mucho y tienen esa facilidad y esa practicidad de poder percibir o sentir mucho hoy y después no igual. No es que no sean honestos o no es que no funcione, lo que pasa es que lo viven de una manera más mutable, de una manera mucho más movida. Yo, dice ascendente en Géminis. Bunge, ascendente en Géminis. Eso es lo que pasa, que ascendente en Géminis tiene la capacidad de cambiar mucho el estado emocional. Entonces es un signo que cuando está de ascendente, por eso la fama que puede llegar a tener Géminis, que son muy enamoradizos, porque Géminis, sobre todo de signo solar, tiene mucho esa capacidad, ¿no? En este caso, de sentir mucho hoy y cuando el tiempo pasa, pues ya no está tan así. Eso es lo que le da la capacidad mutable. Soy más enamoradiza. Veo una mosca y me enamoro. Dice por acá Bunge. Libra, amor, no me resuena eso, Javier. Libra, ¿qué pasa con Libra? Bueno, Libra es una posición muy favorable para Libra. Cuando Venus llega a Libra, pues es su planeta regente, es donde empezamos a tener mayor conexión con el amor propio,
Entonces Venus va a ser un signo que el fin de semana con esta entrada le beneficia muchísimo. Ascendentes en Libra, soles en Libra, lunas en Libra, trae mucho equilibrio, trae mucho sentido de amor propio, mucho sentido de pertenencia y no hay que olvidar que el sol está en Libra. Entonces como que se unen muchas piezas del rompecabezas y Libra por lo menos va a estar sintiéndose eh, muy recargado o esta palabra de amor propio y control y demás, eso es típico de Venus en Libra, ayuda muchísimo. Entonces es una situación o es un ambiente genial. Si alguno de ustedes es de signo Libra, ascendente o tiene la luna por ahí en Libra o un estelio en muchos planetas, fíjense que este fin de semana la energía y la vibración cambia. Siempre que Venus entra a Libra es una de las posiciones más armónicas que podemos tener a nivel zodiaco. Entonces, tener este signo, bien sea de ascendente, luna o sol, pues genera un punto de alegría y genera un punto de apoyo emocional. Recuerden que Venus en Libra no es tanto un tema material, es un tema más de sentir, es un tema más de vínculos, es un tema más de conectarme con el amor propio. Digamos que el trabajo de Venus en Libra va más enfocado hacia allá, más enfocado en esas líneas de. Dice Janael por acá, hola Javier, soy de signo Sol ascendente Luna Leo, abrazos desde Ciudad de México, un abrazo. Bueno, a propósito de Ciudad de México, viajo hoy a Ciudad de México, nos vamos a estar viendo estos días. A los que estén en Ciudad de México voy a tener la oportunidad de verlos. A muchos, con muchos de ustedes me voy a ver mañana miércoles en Ciudad de México, voy a estar el jueves, el viernes también, sábado, todo el fin de semana voy a estar en Ciudad de México, entonces qué alegría para los que van a estar por ahí, nos vamos a estar viendo y acompañando por ahí mucho en Ciudad de México. Ahora que dijiste Ciudad de México, de hecho viajo ahora más tarde, me voy para el aeropuerto y voy a tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en la Ciudad de México. Qué bonito. Plutón en Libra, calcula Plutón en Libra. Si eres de la generación Plutón Libra, pues Venus, este tránsito que vamos a tener el fin de semana de Venus a Libra, llega a su casa. Venus también es la capacidad que tenemos de sanarnos. Soltando un poquitico a Venus en los temas del amor, Venus también en Libra la capacidad de buscar equilibrio o de sanarnos acerca de algo que estuviera por ahí o que no estuviera tan relacionado. También es un buen punto de anclaje para los que tengan planetas, sobre todo planetas transpersonales y como tan severos, en este caso como lo es Plutón en Libra. Esa generación no es fácil, Plutón en Libra no ha sido fácil, es muy cambiante además, entonces no logra verse mucho. Bogotá, te esperamos pronto, dice Mani. Un abrazo para Mani, mujer. Alquimia. Claro, nos veremos por allá en Bogotá también en noviembre. En Bogotá es el otro mes. Tengo Venus, Plutón en Libra, Venus en Leo, calculen ustedes, Graciela. Muy bien. Ahora empecemos a mirar temas de interés acá. Tengo Plutón, Saturno, Marte en Libra. ¡Wow! Eso sí es demasiado. Plutón, Saturno y Marte en Libra. Uy, esa carta sí me encantaría verla. Aquí en TikTok, ¿quién dijo eso? Se me fue el nombre. Pero alguien aquí en TikTok estuvo mencionando acerca de Venus. Venus, Plutón, Saturno. ¿Qué más dijiste? Marte en Libra. Soy Tauro. Este es un aspecto que favorece mucho, ¿no? Los tránsitos de. ¿Dónde estarás en Ciudad de México, Javier? ¿Darás algún curso? Sí, voy a estar en cursos, en seminarios y en consultas. Ciudad de México, esto se llama La Roma, Colonia Roma, al lado de Polanco, entre Polanco y Colonia Roma. Vamos a estar por ahí. Condesa, Condesa, me están diciendo aquí en el máster, Condesa, Condesa, Roma, Polanco, por ahí vamos a estar. Eh, si tienes chance, nos vemos allá. ¿Cuándo viajas, Javier? Ahora, ya en unas horas me voy para el aeropuerto. Si no quería compartir con ustedes, yo sé que queda tiempo, pero me llamó mucho la atención, por eso quise hacer este momento, este live, por el triángulo. Los trígonos, ustedes saben que los trígonos o las distancias entre un planeta y otro en relación de 120 grados son supremamente armónicos. Ahora, tratándose de Venus, que está en su signo, pues es un momento donde en buena hora con todo lo que está pasando, es un excelente fin de semana que vamos a tener. Yo creo que ya veníamos, ya estaba bueno de tantos eclipses, ya ha estado bueno de tantos temas, Marte, Plutón haciendo lo suyo, Mercurio, Plutón en cuadratura.
esta conjunción Saturno-Neptuno que no ha sido fácil, que se ponga Venus en Libra y haga un aspecto tan fluido en el punto de las relaciones, los acuerdos, los comercios, lograr mediar. Yo creo que es la manera en la que nosotros podemos mediar también acerca de nuestra propia vida con nosotros mismos en reflexión de hasta dónde están mis valores, mi amor, hasta dónde está mi amor propio, hasta dónde está la capacidad que puedo ver al otro como un punto reflejo que me valore también y que yo lo valore, hasta dónde espero del otro, ¿no? Porque esto también es muy Neptuno, Neptuno-Venus, esta oposición Neptuno-Venus también lleva a la reflexión de hasta dónde estoy esperando que el otro me resuelva cosas o que la otra persona o la pareja pues lo haga. Muchas veces si no le nace, si no lo quiere hacer, pues es evidente. Yo creo que esta Venus en oposición a Neptuno también hace que se nos caigan un poco los velos acerca de los demás. Yo creo que Venus en Libra nos enseña que la mejor manera de entender que la otra persona no quiere nada, pues es a través muchas veces del silencio, ¿no? De la no acción. Entonces también los vínculos empiezan a relacionarse desde ahí, desde este punto matemático que tenemos. Bueno, está por aquí. Feliz día, querido Javier, Uruguay. Un abrazo para Uruguay. Erika también está por acá. Sagitario, Mercurio. Bien, yo creo que esto da para ampliarlo. Este tema da para expectativas. Me gusta eso. Es en la Condesa, dice Dulcemar. Bueno, Dulcemar, nos vamos a ver por allá. Expectativas. Me gusta mucho hacer un live contigo. Me gustaría mucho hacer un live contigo, dice Nani. Mujer Alquimia, con todo gusto, Nani, Mujer Alquimia. ¿Me puedes ahí escribir en el chat? Nos va a permitir identificar patrones inconscientes con parejas y vínculos, hacer nuevos cambios también, eso está muy marcado. Nani, me escribes por interno y lo podemos mirar. Un abrazote para todos ustedes, excelente martes 7 de octubre y disfruten mucho nos vemos el jueves allá en México. Un abrazo, nos vemos el jueves también en México. Mariluz, Géminis, ¿por qué la fama de infieles? Géminis, ¿por qué la fama de infieles? Lo que pasa con Géminis es que Géminis, al ser un signo mutable, tiene la capacidad de cambiar muy rápido su forma de pensar. Entonces, de por sí es el signo de la dualidad y es el signo de A y B, gemelo bueno, gemelo malo. Entonces, Géminis es un signo, o ascendentes o lunas en Géminis, es un signo que necesita trabajar mucho en sí mismo para aprender a tomar decisiones y quedarse en esa decisión con convicción, porque como es del zodiaco al que le corresponde A y B, lo dual, dos situaciones, dos caminos, dos formas de hacerlo, dos formas de interpretarlo. Entonces, el pecado o la pregunta que tú me haces de por qué Géminis tiene esa fama de ser infiel, es que puede decir algo hoy y lo puede estar sintiendo y puede ser real, pero no es tan duradero en el tiempo, no se va formando, por eso es un signo muy enamoradizo, que tiene la fama de ser enamoradizo en ese sentido, ¿ya? Y por lo general, pues las relaciones o a lo que nosotros le llamamos amor, para que el amor exista, tiene que haber un espacio-tiempo y tiene que haber una constancia, una dedicación, unos hábitos, una demostración. Y ahí es donde muchas veces a Géminis le cuesta entrar como en esa constancia. No a todos, pero sí es un punto que marca mucho la pregunta que tú haces. De ahí como la fama quizás, en esta fama de que pueden cambiar muy fácil. Entonces suele suceder, o lo que yo he escuchado mucho a través de las consultas, donde dice es que ya es Géminis y un día dice una cosa y después la cambia, o me dijo esto, me dijo que me quería, que me amaba y ya después la cambió y cambia muy rápido, entonces yo no sé qué creerme porque a veces sí quiere, a veces no quiere, y esta es como la dualidad en la que puede llegar a caer Géminis y que le cuesta como esa convicción de sostenerse en un punto que ya tomó, en una decisión ya tomada. De ahí es donde viene lo que tú mencionas, la fama de por qué Géminis es así. No siempre es en el amor, a veces no siempre tiene que ser en la pareja. Puede haber una persona Géminis que sea muy estable, es raro, raro, raro que un Géminis sea muy estable en parejas, por lo general no se caracteriza a una persona de signo Géminis, no es su característica principal,
sobre todo soles en Géminis, de mantenerse en una misma relación, por lo mismo que se aburren rápido. Entonces también es, la mayoría de Géminis necesitan ese dinamismo de cambio. Si la relación se pone monótona, se aburre y se van, les va a llamar la atención otra cosa, otro pensamiento, otra mente les va a llamar la atención. Eso es lo que pasa con ellos, con esa energía geminiana. Gracias, ahora estoy entendiendo todo. Sí. Eso sí, demostración deja de interesar. Exacto, entonces no son un signo que no son tan amigos de esto. Es como Venus en Aries, si no hay dinamismo o estímulo se aburre y pierde interés. Mira, ahí salió Venus en Aries. Yo soy Géminis. Cuando decido amar, lo hago con todo compromiso. Ahí habló otra Géminis. Habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver esto. Gracias por tu respuesta. Un abrazo, Mariluz. Bien, cuídense mucho. Excelente. Hoy tengo la cabeza por allá. Martes 7, cuídense, estamos hablando, los leo por ahí y vamos a hacer un segundo vídeo signo a signo de cómo va a estar influenciando Venus en Libra para estos signos que tenemos acá, para cada uno de nosotros. Lo que más me llama la atención es el trígono Plutón Acuario. Creo que amerita hacerlo. Entonces próximamente les dejo saber para que lo tengamos ahí en cuenta. Un abrazote, cuídense mucho.